Buenas tardes. Hoy, continuando con un tema que es muy apasionante como es la biodecodificación, algo que es una medicina alternativa que puede ayudar a mucha gente con el simple hecho de autoconocerse a sí misma. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿qué tal, Emma? ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo está la audiencia? Bien, sí, qué tema este de que se viene hablando mucho, ¿no? La biodecodificación, en cierta forma, no deja de ser un entrenamiento mental también, ¿no? Esto de decodificar lo que estoy sintiendo, ¿no? ¿Qué emociones estoy teniendo en este momento? Es fundamental recordar lo que estamos diciendo desde hace un tiempo. eh, no rechazar las emociones, no enojarnos con las emociones que estamos teniendo, sino que todo lo contrario, amigarnos, gestionar esas emociones y que nos ayuden, justamente, ¿no? Es como esto de revertir un poco, en el caso de que sean emociones negativas, por supuesto, ¿no? Convertirlas en algo que me ayude para crecer, ¿no? Incluso hasta la emoción del miedo la podés transmutar, ¿no? Por eso digo que todo esto tiene que ver el coaching, neurociencia, biodecodificación, con una especie de entrenamiento mental que en cierta forma se divide en dos partes, en cierta forma se divide en dos partes, ¿no? Siempre teniendo el miedo, en cuenta el miedo y la culpa, en biodecodificación. A ver, esto de programar, primero, de programar viejos patrones mentales que nos limitan, por un lado, ¿no? Y la otra parte sería programar a nuestra mente con nuevos patrones mentales que nos impulsen a un accionar mucho más positivo, ¿no? O sea, pero siempre se habla mucho en biodecodificación del miedo y la culpa, ¿no? Eso, ¿pero por qué? Porque en definitiva es un poco lo que nos han, como siempre digo, inculcado, ¿no? Siempre, hasta incluso desde la propia religión, católico, ¿no? Pero por mi gran culpa y por red, ¿no? Hasta desde la religión ya hablan mucho de la culpa. Un Uno, concepto con un fin noble que se lo utilizaba para dar miedo o dominar, lamentablemente. claro, y uno repite, hasta que, bueno, yo hoy en día analizo hasta el mínimo detalle en todo, hasta en mi propia religión, ¿no? Yo soy católico, obviamente, y analizo un montón de cosas, pero como esa, ¿no? Bueno, pero a ver, entonces tenemos estas dos partes. Desprogramar entonces los viejos patrones, ¿no? Hablando de patrones mentales, que nos limitan, y después programar, ¿no? A nuestra mente nuevos patrones que nos sirvan para accionar, como decía, desde un lado mucho más positivo, ¿no? Eh, Programas, por ejemplo, se me ocurre, de autoconfianza, de amor propio, ¿no? Esto de ser conscientes, y es fundamental en este entrenamiento mental para reprogramarme, ¿no? El practicar biodecodificación, a ver, ¿cómo te puedo decir? Es tomar conciencia de que todo efecto es producto de una causa, en cierta forma, ¿no? Esto de causa y efecto, el Sí, Kybalión, por lo ¿no? general siempre Metafísica. estamos hablando de que hay que mirar para adelante, pero en este caso hay que hacer una vista hacia atrás, que es lo que nos pasó para saber dónde estamos ahora. En biodecodificación sí, en biodecodificación sí. En otras cuestiones no. En el coaching ontológico, yo justo, bueno, hago un mix, porque he estudiado, he visto las dos cosas, obviamente. El coaching ontológico dice, bueno, con las herramientas que llegaste a este momento, con esta caja de herramientas, vamos a ver lo que hacemos, vamos a ver lo que usamos para ir de acá en adelante, ¿no? Biodecodificación, sí, sí, va al pasado. Es más, vos calculás que se habla mucho de lo transgeneracional,
lo que traspasa la generación que estás viviendo en este momento, ¿no? Entonces, lo transgeneracional tiene que ver con tus padres, con tus abuelos, con tus tatarabuelos, y ahí es donde se mete la biodescodificación. Para decodificar, por ahí ciertas cuestiones que te tocó a vos, resolver y que no lo pudo, por ejemplo, resolver un tatarabuelo, ponele, ¿no? Dentro del sistema familiar. Es algo muy loco, se viene hablando mucho de todo esto, igual que de constelaciones familiares, la verdad que se viene hablando muchísimo de eso también, pero bueno, a ver, hay gente que cree, hay gente que no cree, hay gente, bueno, en fin, pero esto de tomar conciencia, insisto, de que todo efecto es producido por una causa mental, y entonces nos liberamos de los patrones mentales limitantes. Eso es un poco a lo que uno va con el estudio de la biodescodificación. ¿Cómo los Como, identifico? ¿Cómo sé que yo tengo bueno, un patrón que me limita? bueno, cuando por ejemplo, incluso el dinero, ¿no? A ver, de hecho a mí me ha pasado, donde vos decís, pucha, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Me pasó en una época, donde de golpe hago esto, lo otro, esto, tal, no sé, 20 cosas, y de golpe, pero con esas 20 cosas no genero el dinero que debería generar, digo, a nivel equivalencia, ¿no? Me ha pasado, yo he descubierto, pude trabajar sobre eso, qué era lo que pasaba, y en ese caso, por ejemplo, era que yo diversificaba en muchas cosas, bueno, lo sigo haciendo en realidad, lo que hacía, ¿no? Entonces, ahí, estando en el aquí y ahora, pude descifrar, o decodificar un poco lo que me estaba pasando, ¿no? Pero por otro lado, aplicando los dos casos que vimos antes, las dos partes, acordate, de programar viejos patrones y después programar nuevos patrones a nivel modelo mental. Entonces ahí de a poco te vas acomodando, ¿no? En cierta forma es importante unir, Emma y la audiencia, unir mente y corazón, un poco la propuesta, ¿no? de esta disciplina, unir mente y corazón para crear una vida. ¿Desde dónde? Desde el amor, desde la amorosidad, ¿no? Tanto el corazón como el cerebro Que, tienen que neuronas. pareciera que la parte más. Que el corazón, como el cerebro, tiene neuronas, está comprobado, eso está comprobado también, efectivamente tienen neuronas. La parte del estómago, ¿no? También se ha descubierto que hay neuronas, en fin, la neurociencia cognitiva se ha avanzado un montón en ese sentido, ¿no? Por eso a veces Entonces, decimos que tenemos un nudo en el esto estómago. esto, un nudo de estómago, claro, porque vos fijate hablando del estómago, de la panza, y qué ligado que están las emociones, ¿no? En esta disciplina. Cuando estamos nerviosos, cuando estamos estresados, cuando estamos pasando por un mal momento y nos agarra el clásico dolor de panza, ¿no? Entonces la emoción va directamente, vos fijate. O bueno, en mayor grado, a nivel corazón, ¿no? Como me pasó a mí. Pero fíjate cómo están ligadas las emociones con los órganos, ¿no? Ciertas emociones con ciertos órganos. Hay una ligación que es realmente muy interesante y ahí se estudia en todo este mundo de la biodescodificación. Entonces, la idea es vivir bajo nuestros términos, nuestros propios términos, empezar a vivir, ya no la vida por ahí de los demás o que quisieran los demás, sino la propia vida, ¿no? Eso es un poco lo que se busca en este mundo, ¿no? Entonces, pero para eso tenés que ser, Emma y la audiencia, tenés que ser responsable. Tenés que ser responsable, y ser responsable es ser consciente de que todo lo que ocurre, todo lo que pasa en nuestra vida, ¿no? Lo que está pasando en nuestra vida es producto de nuestra forma de pensar. Una vez que entendamos eso, lo que estamos viviendo hoy ha sido hasta ahora nuestra forma de pensar hasta el día de hoy, de pensar y de actuar en consecuencia, por supuesto. Entonces, cuando uno es consciente de eso, ahí empezás a desprogramarte para reprogramarte desde otro lugar, ¿no? Es realmente, pero primero tenés que ser consciente, primero tenés que estar en el aquí y ahora, y es producto de nuestra forma de pensar y a nivel no solamente consciente, sino también
A nivel inconsciente se da todo esto, obviamente. Te diría que se da mucho más a nivel inconsciente que a nivel consciente. Eso ya lo sabemos también. Entonces, a ver, el cambio interno ocurre en el presente, pero se manifiesta en el futuro. Ponele que hoy vos digas, yo a partir de hoy voy a cambiar, voy a hacer esto con las herramientas que tengo, tal, tal. Y entonces, bueno, evidentemente, el cambio va a empezar a partir de hoy, ¿no? El cambio interno va a empezar a partir de hoy, pero por supuesto se va a manifestar el día de mañana lo que haga hoy. Lo que soy hoy, ¿no? Bueno, malo, es producto justamente de cómo actué en el pasado. Entonces, el tema es ser consciente. Una vez que sos consciente y haces un stop, muchas veces, Emma, y la audiencia, está bueno, yo lo hice, bueno, forzosamente, ¿no? En esa época que tuve el infarto, estuve parado o semi parado casi un año, donde hice un insight muy interesante de introspección, de ver un montón de cosas internas mías, de tratar de mejorarlas, por supuesto, ¿no? Entonces, a veces hacer un stop está realmente bueno, ¿no? Decimos que tenemos depresión cuando estamos constantemente viendo hacia el pasado y que tenemos ansiedad cuando estamos viendo constantemente hacia el futuro. Y cuando estamos en el presente, ¿qué es lo que sentimos? ¿Cómo logramos identificar eso? Bueno, justamente, ahí cuando estamos en el presente, ahí identificás, ¿no? La emoción que te está invadiendo, y ahí viene el famoso esto de, como decimos, ¿no? Esto de aceptar la emoción que estamos teniendo, No tratar aceptar de negarla esa. ni de controlarla. No, 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 por eso siempre hablamos de gestionar las emociones, ¿no? Esto de gestionar las emociones, no hablamos de trabajarlas, de luchar contra las emociones que tengo y todo el asunto ese, no, no, a ver, tomarlos, no son ni buenas ni malas, las emociones, acordémonos, no son ni buenas ni malas, hay que comunicarlas, hay que ser responsable, ¿no? Hay que gestionarlas, por supuesto, ¿no? Pero es importante comunicar la emoción que estoy teniendo, quien sea, siempre hay un ser querido cerca en el cual uno puede confiar y decirle, mirá, estoy mal, estoy pasando por este momento, estoy alicaído, me siento así, así. Entonces, bueno, y ahí se va dando un poco toda la cuestión esta, ¿no? Pero después también está el tema, la responsabilidad nos lleva en primera instancia también, en primera medida, a detener el acto de proyectar cuando soy responsable. Cuando yo digo, bueno, entiendo que soy responsable de mi vida, de mis actos, de lo que estoy haciendo, ahí, ¿no? Se empieza como a detener el acto de proyectar en el otro, que lo hacemos mucho, lo que me está pasando, ¿no? Me está pasando, como yo no me hago cargo, como estoy en un rol de víctima, todo lo que me pasa es tu culpa, además, es por tu culpa. Cuando empezás a ser responsable porque estás siendo consciente, ahí ya de a poco dejas de proyectar. Qué difícil que es pedir disculpas o pedir perdón para mucha gente en esos momentos, que pensamos que si todo es la culpa de los demás, yo podría estar viviendo una vida ideal, todo podría ser perfecto, y siempre estamos buscando que el culpable es el otro, en vez de fijarnos en nosotros mismos, tampoco vamos a poder llegar muy lejos con esa mentalidad. Ese podría ser No, también un no, mecanismo limitante. claro, claro, por eso, tal cual, tal cual, tal cual. Por eso siempre decimos, inteligencia emocional, reconocer, aceptar, interpretar, que lo que me está diciendo la emoción, algo siempre, la emoción, algo siempre me está queriendo decir, Podríamos ¿no? decir que la inteligencia emocional entonces es una invitación a conocernos para hacernos cargo de lo que hacemos con lo que sentimos. Sí, 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 se podría decir, Emma, sí, tal cual, tal cual, tal cual. También tiene que ver con usar esa emoción a mi favor, ¿no? Usarla pero a mi favor. Tiene que ver, bueno, ya te dije, comunicar y por supuesto gestionar en última instancia. Porque si no lo hago, a ver si la audiencia puede entender esto, si yo no lo hago, estos pasos que dijimos recién, esa emoción que voy guardando, voy guardando, voy guardando, se convierte en un síntoma y después pasa de síntoma a ser una enfermedad, ¿no? Que es justamente lo que hay que evitar. Por eso el tema de la gestión de las emociones y por eso el auge de todo esto de la biodescodificación que está teniendo en los últimos tiempos. Debería aplicarse en todos lados.
los mismos médicos hoy en día deberían tener una buena idea de lo que es la biodescodificación, ¿no? Pero entonces, esto de proyectar, te vas dando cuenta, estás en el presente, y vas deteniendo el acto de proyectar. A ver, esto de que cuando pensamos que los demás tienen la culpa de lo que nos pasa, insisto con eso. Eso es proyectar. Cuando pienso que los demás tienen la culpa de lo que me pasa. Bueno, eso quiere decir que no me hago cargo, que no soy responsable. ¿No? El acto de proyectar, sostiene la creencia de que nuestra paz depende de otras personas o de ciertas situaciones. Fíjate lo loco que es esto, hermano. Fíjate lo loco que es esto de pensar de que yo encuentro la paz, o que mi paz, que mi tranquilidad depende de olas o de ciertas situaciones, es no hacerme cargo, no ser responsable. Es más fácil decir que teniendo un coche nuevo o que teniendo una casa nueva o más grande, que teniendo mayor cantidad de cosas o que estando con la persona que yo quiero estar voy a ser más feliz. Pero en realidad la felicidad, si no nace de nosotros, no la vamos a tener. Muchas veces lo que decimos es nos escapamos de vacaciones para refrescarnos un poco, para escaparnos de toda esta situación. Pero si vos en tu vida cotidiana no sos capaz de vivir una vida que a vos te guste, aunque te escapes y te vayas a otro lado, vas a seguir sintiéndote igual. Puede que esto Sí, no parezca cierto, pero en realidad está dentro tuyo la solución que vos tenés que aplicar a tu vida. No está afuera. sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual, está dentro de uno. Por eso esto de la autogestión que tanto venimos hablando en los encuentros, ¿no? La importancia de la autogestión, la importancia de por ahí hacer un stop, estar un tiempo solo, aislarse, yo lo hago mucho, ¿no? Entonces, bueno, entender esto de la proyección, y esto de que la paz mía, la tranquilidad mía, no depende de los otros, depende de mí, depende de cómo yo vaya gestionando todo lo que hago, aparte de las emociones, por supuesto, ¿no? También esto de la proyección nace de la negación de aquellos pensamientos y sentimientos que no queremos asumir, ¿no? Ahí también tiene que ver mucho esto de la famosa proyección. Vos fíjate, ¿no? Y entonces, la autoindagación, la importancia de la autoindagación. No te olvides que el 90% de nuestros pensamientos son inconscientes. A ver si podemos entender esto. El 90%, prácticamente andamos en automático gran parte del día, por la repetición, ¿no? Uno no se da cuenta, pero ya te digo, piensa en forma automática, porque si vos reprogramás la parte consciente que abarca el 90% de lo que hacemos en forma automática, ¡upa! Mirá las posibilidades de cambio que tenemos. Y cuando hablamos de las emociones y actuamos conforme a ellas, en realidad nos estamos comportando como robots, si siempre hacemos lo mismo y entramos en ese ciclo de repetición. De hecho, las computadoras son las idiotas más grandes que existen porque no piensan. Lo único que hacen es obedecen órdenes. Entonces, si nosotros lo único que hacemos es repetir y no pensamos lo que hacemos o no pensamos lo que decimos, no solamente a los demás, sino a nosotros mismos, también nos vamos a convertir en unos idiotas que vamos a estar por la vida siempre haciendo lo mismo y preguntándose por qué las cosas no cambian o por qué siguen igual. También, como se comentaba, la Bueno, biodecodificación, vos de verdad tenés que creer que los problemas nacen de vos para creer que también se pueden resolver, porque si vos no crees que los problemas nacen de vos, tampoco lo vas a poder resolver. ¿Acaso el cuerpo se puede sanar solo? Es una buena pregunta por lo que tendríamos que comenzar. sí, 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 a ver, tal cual. Hay que entender que por si se puede enfermar, digo, uno, y a través justamente de esto, a través de esto, es que terminamos enfermando al cuerpo, aclaremos, el cuerpo físico. No nos olvidemos que aparte del cuerpo físico, hay cuerpo sutil, ya lo hemos hablado. Pero el síntoma, la enfermedad viene por mis pensamientos. A ver, somos lo que pensamos. A ver si lo entendemos. Somos lo que pensamos. Nos pasa lo que nos pasa, incluso a nivel de enfermedad, por cómo estoy pensando. ¿Qué lenguaje estoy teniendo? ¿Qué lenguaje externo, pero sobre todo interno?
¿Qué me digo a mí mismo? Entonces todo eso muchas veces me va saboteando y bueno, está bien, hay gente que por ahí salta y dice, no, pero ¿cómo voy a estar creando yo mi propia enfermedad, el propio, ponele, cáncer? Bueno, se me ocurre decir, ¿cómo voy a estar creando esa enfermedad yo mismo? Bueno, y si uno investiga, si el biodecodificador va investigando, bueno, llega un momento en el cual la persona se da cuenta que hubo una circunstancia, hubo un mal momento, se llama bioshock en biodecodificación, donde hubo como una especie de estrés repentino y ahí se activó un montón de cosas a nivel emocionales que terminaron por ahí después de cierto tiempo, por no haber sido gestionada esa emoción, en un cáncer, ¿no? Bueno, esa es la máxima expresión, estoy hablando de la máxima expresión a nivel de enfermedad, pero, y cuando dicen, pero ¿cómo voy a estar creando yo esa enfermedad? Y sí, hoy está recontra comprobado, esto no es, hace unos años, viste, te miraban, hoy está recontra comprobado, podés poner, lo pueden googlear, gente que se curó con biodecodificación, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay ningún secreto de que las emociones nos terminan recontra afectando si no sabemos gestionarlas, ¿no? Entonces, y bueno, venimos hablando de creencia, pero ¿qué son? ¿Qué son? Son pensamientos que usamos para dirigir nuestra vida. Vos fijate la importancia de justamente también manejar la creencia que estamos teniendo, ¿no? Son especie de, a ver, las creencias, ¿no? Son una especie de mapas mentales que le otorgamos la etiqueta a veces, ¿no? Depende de la creencia que tengamos, a veces le etiquetamos, le ponemos una etiqueta a esa creencia de verdad total. Yo tengo una creencia, tengo un mandato, tengo valores, y lo tomo como la verdad total. Pero cuando empezás a ser responsable, consciente, de darte cuenta, ¿no? De un montón de cosas y salir del papel de víctima, ahí decís a la pelota, pero pará, esto que vengo haciendo a nivel creencia, mandato, valores, etcétera, etcétera, no es la verdad total, para nada. Y muchas veces todo lo contrario. Pero uno lo repite, uno lo heredó de los padres, de los abuelos, generación en generación, y después está en uno. Por suerte hay todo un despertar, a Dios gracias, generalizado con todas estas cosas, estas disciplinas que estamos hablando, donde justamente tiene que ver con el despertar, ¿no? Entonces ahí es donde decís, pero pará, ¿qué estoy haciendo? Esta creencia por ahí me sirvió en algún momento dado, por ahí le sirvió a mi padre, a mi abuelo, pero a mí no me sirve para nada esta creencia que heredé o estos mandatos, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poco lo que quería decir en cuanto a la creencia, no lo tomen como la verdad total, no lo tomen como la verdad total. Háganse un montón de preguntas, sí, indaguen, ¿no? A ver qué creencia me sigue sirviendo y cuál no, ¿no? Y después también tenemos, si uno se pregunta, que esto lo podemos dejar para el próximo encuentro, lo podemos dejar picando, entra el tema de cómo se constituyen las creencias. ¿Eh? Lo tiramos como para el encuentro que viene. ¿Cómo se constituyen las creencias en base a todo lo que venimos hablando el encuentro anterior y el encuentro de hoy? ¿De dónde salió todo lo que yo creo? Qué buena pregunta. ¿De dónde salió? Mirá, mi mano. Como que sería bueno si los oyentes por ahí ponen, no sé cómo podrán poner, ¿no? Esta pregunta que estás tirando, ¿no? Porque vamos a hablar el próximo encuentro de, por ejemplo, condicionamiento. Bueno, muchas gracias. Bueno, mañana también vamos a hacer un taller de cabullería, que son nudos en el grupo de Scout. Los que quieran venir también están invitados para Ah, qué confirmar bueno. una sistema, van a ser nudos básicos y de salvataje. Para los que quieran Qué venir, se bueno. pueden confirmar asistencia por el número 011 34 02 41 87. Nos vemos y que tengan un buen fin de Genial. semana. Genial. Bueno, buen fin de semana. Nos vemos el viernes que viene.